Mi nombre es Abel Carrillo y hoy venimos a hablar de un tema difícil, ¿sí? Donde tiene que ver el cuerpo y el alma. Sí, vamos a hablar de un tema que es complejo, que se llama el miedo. Y es que ¿a quién no le ha dado miedo alguna vez en su vida? Allá usted que está detrás de la cámara, dígame, ¿usted no ha sentido miedo? Claro, a uno le da miedo. Y es que no es malo sentir miedo, es algo que nos hace sentir vivos. Sí, pero cuando uno siente el miedo, uno siente cosas que no debería sentir. Y como les decía al principio, el miedo se siente en el cuerpo y en el alma. Y de alguna manera hay miedos que son reales y hay miedos que son de pronto un poco creados desde la imaginación. Miedo real, el que me pasaba a mí cuando era pequeñito, tenía 10 años y me tenía que ir para el colegio. Y en una parte donde había una casa con un antejardín, había un perro, se llamaba Trotsky. Y Trotsky tenía la capacidad de atravesar el rejado del antejardín, salir y ahí enfrentarlo a uno. Para mí, para esa época, Trotsky era grande. Era un perro gigante, con sus dientes salidos, con esas ganas de morderlo a uno. Y no crea, me mordió más de una vez, porque pues sí, yo no he sido nunca delgado y tampoco he sido velocista, por eso me dedico a contar cuentos. Es decir, por más que corriera, él llegaba y lo mordía a uno. Y claro, uno siempre tiene cómplices de esos espacios y de esos momentos. Por ejemplo, en la familia hay un cómplice que uno siempre tiene, que es el abuelo, que aunque sea regañón, aunque sea el menos, a mí me tocó un buen abuelo. Era un abuelo que me preguntaba que qué pasaba, que cómo era que me sentía, que qué era lo que sucedía. Y pues yo le contaba que pues abajo había un perro que de alguna manera me enfrentaba, me generaba mucho miedo enfrentarlo y que, pues si fuera por mí no tenía que, que correr. Y pues la verdad, ese espacio yo en esa velocidad lo que intentaba era correr. Pero hay otros miedos como por ejemplo el de cuando se apagan las luces de la habitación y todo queda oscuro. Qué susto, el miedo a la oscuridad. Ese miedo que uno siente cuando uno es chiquito, que de pronto de la esquina de la habitación aparezca un monstruo y lo lleve a uno a un lugar lejos donde no debería estar. Y entonces cuando apaga la luz el papá o la mamá, o uno tiene que dormir con hermanitos, apagar la luz, es terrible, es terrible. Uno siente un vacío acá en el alma que uno no sabe qué hacer ni qué sentir. Es una vaina horrible. Entonces Juanito, por no decirle que Julián, o sea, yo comenzaba a gritar, papá, 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 que hay monstruos. Y pues mi papá entraba y decía, a ver, ¿dónde es que están los monstruos? A ver, ¿dónde están los monstruos? Usted que le tiene miedo a la oscuridad, a ver, ¿dónde? A ver, prendía la luz, abría el chifoniero, el armario donde tenía la cama y lo que hay es un regalo. Si usted no ha hecho la tarea, usted se la pasa es diciendo que aquí hay monstruos, ni siquiera rodó la ropa. Y yo sabía que los monstruos estaban debajo de la cama. Ahí, ahí estaban debajo de la cama, en ese lugar donde ellos no podían sino salir y asustarlo a uno. Y al rato aparecía pues el abuelo que es un ser maravilloso, de un corazón grande. Miraba a mi papá y me entraba y decía, cálmese, hijo, tranquilo, aquí no hay monstruos. Y si los hay, salúdelos y lo verá que eso se le quita el miedo. Y preséntese, diga que mucho gusto, que su nombre es Julián, perdón, Julián, y no, y pues sí, yo le decía a mi abuelo que eso es lo que iba a hacer. Apenas cerraba la puerta, apagaba la luz, yo cerraba los ojos, decía, hola, mi nombre es Julián. Yo creo que detrás de la puerta mi abuelo estaba sonriente y diciendo, estoy tan bonito, me hace caso, se está presentando. Con Trotsky mi abuelo también me enseñó a enfrentar el miedo, porque pues la cuestión no es sentir miedo, porque uno siempre va a sentir miedo. En cualquier situación uno va a sentir miedo, sobre todo si uno siente que no puede controlar la situación. Yo no podía controlar la situación con Trotsky porque era un perro muy grande. Entonces un día mi abuelo me dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con Trotsky? Yo le dije, no, pues abuelito, algo nos tenemos que inventar. Y él dijo, listo. Cuando vuelva a ver a Trotsky, pásele de frente y mírele a los ojos. Y si él ladra, le dice, quieto Trotsky, quieto. Y lo mira bien a los ojos y le dice, quieto Trotsky. Bueno, si el perro retrocede, hay ganancia. Pero si no, quieto Trotsky y salga a correr. Bueno, de eso ya lo sabía hacer.
Entonces llegó el gran día. Al otro día tenía que ir a la escuela, como siempre tuve que ir a la escuela. Bajé y ahí en ese antejardín apareció Trotsky, que estaba medio enchipado, así como durmiendo. Se levanta, me mira y comienza a ladrar. A mí se me paralizó el cuerpo, pero él atravesó la reja por debajito de la reja y yo le dije, ¡quieto! ¡Quieto, Trotsky! Él seguía ladrando. ¡Quieto! ¡Quieto, Trotsky! Y Trotsky levantó las orejas y retrocedió con otros 3 ladrillos. Entonces yo imaginé rápidamente y le dije, ¡adentro! Y él, muy obediente, se metió en la parte de adentro, fue y se acostó. Normalmente yo llegaba a 6:15 a la escuela porque llegaba corriendo, sudado, a veces con el pantalón roto por Trotsky, pero ese día llegué con una sonrisa en la cara de haber podido controlar a Trotsky. Porque el problema no es sentir el miedo, el problema es qué haces con el miedo. Y ese día supe que iba a seguir sintiendo miedo porque ese problema era muy grande. El detalle es que ahora ya sabía que si yo lo enfrentaba y le decía quieto, él se iba a quedar quieto. Y bueno, y con el tiempo Trotsky se volvió el perro de la cuadra y ya uno llegaba a la esquina y lo olfateaba a uno, batía la cola, iba y lo saludaba a uno, se le ponía las patas en el pecho, uno lo acariciaba y se devolvía y se metía a la casa. Y con los monstruos en la habitación. Fue escuchar una vez a mi abuelo que cuando cerró la puerta y yo me presenté, fue escucharlo ir a la cocina y decirle a mi papá que por qué era así. Mi papá le contestó a mi abuelo que, es que eran miedos de niño, que eso no existía. Entonces mi abuelo, yo creo que se estaba tomando un café porque él tenía el hábito de tomar café y así con la escucha y tratando de dibujar lo que sucedía en la cocina mientras estaba en la habitación. Fue verlo cómo se sentó, lo miró a los ojos, posó una sonrisita, como todos los abuelos tienen una sonrisita de entonces usted no ha llegado a mi edad. Y claro, escuchar a mi papá decirle que por qué hacía eso, que eso era alimentar los miedos dentro de mí. Y entonces es también escuchar al abuelo decir, es chistoso escucharte hablar así porque cuando tú eras pequeño, hijo, también gritabas en la habitación gritando y diciendo que habían monstruos y que eran monstruos que salían de la oscuridad y monstruos que no te iban a dejar vivir. Y fue entrar justamente a la habitación y decirte que dónde estaban los monstruos y mostrarme que debajo de la cama habían monstruos. Sí, tú, hijo mío, fue el primero que me dijo que los monstruos se escondían debajo de la cama y con tus ojos brillantes y grandes, hijo, saber que debajo de la cama habían monstruos. Aún hoy, después de tantos años, después de que el abuelo ya se marchó y decidió irse, y también es reconocer que el papá no está tampoco, es recordar que los monstruos siguen debajo de la cama, pero que ya no me asustan, que cuando se apaga la luz, cierro los ojos, charlamos y nos contamos historias de los que ya no pueden contar. Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión y nos vemos en la palabra.